Con más de 142 años de creación, Bacus se ha consolidado como el mayor productor de cervezas en el Perú y se dedica principalmente a la elaboración, envasado, venta y producción de cerveza, lo que es agua, minerales y gaseosas. De acuerdo al último reporte publicado en la Bolsa de Valores de Lima, la clasificación de riesgo otorgada a las acciones de la Unión Cervecera Peruana Bacus está dentro de la categoría A, lo que quiere decir que las acciones que puede presentar tienen una buena combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor, lo que lleva a la empresa a ser atractiva para la inversión. Esto se produce cuando una entidad o individuo no cumple con sus obligaciones de pago debido a la falta de disponibilidad de efectivo o activos líquidos suficientes. Pasando al tema del análisis, decidimos elegir a la empresa Alicor para compararlo con nuestra empresa Bacus en el tema de riesgo de liquidez. En términos de liquidez general, vemos que la empresa Bacus se encuentra en una mejor posición frente a Alicor, ya que su relación de activo corriente a pasivo corriente es mayor, ¿no? Vemos un 0.70 frente a un 0.49. Además de ello, si tiene una liquidez más alta, esto quiere decir que Bacus puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo en comparación de Alicor, ¿no? Que le cuesta un poco más. Igual es importante tener en cuenta que estas empresas deben gestionar adecuadamente, ¿no? Lo que es su liquidez, ya que aún es un poco bajo. Lo óptimo sería que ronde entre 1.5 a 2. Esto se puede lograr mediante la implementación de políticas y prácticas sólidas de gestión del efectivo, el mantenimiento de reservas líquidas adecuadas y la diversificación de la fuente de financiamiento. Además, los reguladores financieros también juegan un papel muy importante en este riesgo para garantizar la estabilidad y solvencia del sistema financiero. El riesgo de mercado se da principalmente por el tipo de cambio, por las tasas de interés, además también por el riesgo del precio. En Bacus básicamente se surge o se da por el tipo de cambio, ¿no? Que son las cuentas por cobrar por las ventas que Bacus realiza en el exterior. Además también se da por las compras de la materia prima. Y también por algunos préstamos que recurre Bacus, ¿no? En este caso en moneda extranjera. Además, también en Baku se da por las variaciones en el precio de algún activo de la empresa que tengan, por las diversas fluctuaciones que surgen en los países y las variaciones que se da básicamente también en el mercado. Siguiendo con la exposición, con respecto a Alicor, el riesgo de mercado en Alicor de igual forma se ve reflejado en el riesgo del tipo de cambio, ¿no? Que básicamente también se da por las ventas que realizaba Alicor en otros países. Ello se ve reflejado en las cuentas por cobrar. Además, también se ve reflejado el riesgo de tipo de cambio en las compras de materia prima. En este caso, que son los insumos del trigo y de la soya. Por otro lado, también se ve reflejado por los préstamos que mantiene Alicor en moneda extranjera. El riesgo de mercado en pandemia también surgieron efectos negativos para la empresa Alicor, ya que si bien es cierto, el rubro de Alicor no fue tan afectado como otros rubros de otras empresas, en este caso puede ser las hoteleras, en pandemia en la empresa Alicor causaron efectos negativos, ¿no? Comparado con otros años anteriores, donde daban resultados positivos, buenas ganancias para Alicor, pero en base a la pandemia, por el riesgo de mercado, la volatilidad fue muy distinta que causaron efectos negativos. Principalmente porque las veces que ellos cobran en el 2022 ha sido un promedio de 79, mientras que de Alicor ha sido 11 veces. Eso quiere decir que Bacus hace más cobros que Alicor, ¿no? Y en el periodo de cobro tiene que ver cuántas días, mientras que Alicor cada 33 días. Lo que demuestra que Bacus, el dinero ingresa más rápido y por ello tiene la capacidad de pagar sus deudas, mientras que Alicor
se demora un poco más, aunque los índices también son buenos. Para seguir evaluando el riesgo crediticio 1, a excepción de datos del 2020, que ya se modificó, lo que quiere decir que la empresa tiene más déficit de autonomía financiera porque ha usado un excesivo de crédito, ya que es mayor al 0.7. Cuenta con un buen sistema crediticio, lo que es una buena calificación, y lo mismo que Alicor, ¿no? Vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos. Como causa a esta tendríamos el sistema no actualizado o la falta de control de acceso físico a este. Como consecuencia tendríamos un posible ataque hacker y comprometer la seguridad y confidencialidad de los datos que posee el sistema. Como segundo riesgo tendríamos el fraude financiero. Y como causa a esto tendríamos la manipulación del flujo de caja y la violación de leyes y fraude económico. Como consecuencia tendríamos las pérdidas financieras, el incumplimiento de la ley y por ende multas y sanciones. Y por último tenemos los trabajadores incompetentes para el área operativa. Como causa tenemos la mala selección de personal y la falta de dedicación y desmotivación en estos. Como consecuencia tendríamos errores en diversos procesos para la elaboración de los productos, además de accidentes laborales. Ahora pasemos a Alicor y sus tres riesgos. Como primer riesgo tenemos la pérdida de lote de productos destinados a la venta. Como causa podría ser por un robo o un descuido en la logística. Y como consecuencia tenemos el impacto en el retraso de abastecimiento y en la insatisfacción de parte de los clientes. Como segundo riesgo tenemos el daño de activos materiales. Y como causa tendríamos, por ejemplo, un choque con el camión de la empresa. Y como consecuencia de esto tendríamos un impacto en la pérdida de productos para la empresa. Y por último, el alza de commodities. Los commodities son los bienes básicos que sirven como insumos para la producción de otros bienes. Como causa de esto, tendríamos conflictos o problemas en los países que exportan estos. Y como consecuencia tendríamos que genera un aumento en los precios y por consecuencia una baja en las ventas. ¿En qué consiste el riesgo de liquidez? En conclusión, llegamos a que se puede indicar la empresa Bacus no tiene suficiente liquidez para solventar sus deudas a corto plazo. Es decir, sus pasivos corrientes exceden al activo, por lo que la solvencia como resultado menor a uno por la empresa comercializada, por la empresa Bacus, que por concepto regalías que fueran solicitados por una adquisición de vehículos y motocargas. Por recomendación, es recomendable realizar una planeación financiera que consiste a una planeación de convenientes por sí mismo, para sí mismo. Y al riesgo crediticio, en conclusión, el riesgo crédito afectivo de la compañía, así como el crédito que se le brinda a los clientes mayoristas y minoristas, ha reflejado a un volumen de cobrar comerciales con un mayor de volumen de los clientes, aproximadamente 7 días, y como recomendación, dado que la compañía controlada de crediticio, la finalidad de monitorear por la crediticia del cliente y por evitar los posibles del aproximado de factores que tiene el riesgo de crediticio por la empresa Bacus. Y por el riesgo de mercado, podemos decirla en conclusión que tiene un tipo de cambio, tipo de interés y riesgo de precio. Pero por consiguiente, Bacus no riesga por el tipo de cambio, ya que la compañía suscribe unos contratos de producción muy accesibles. Y por recomendación, para que la exposición de variaciones en el precio se mantenga a una línea estándar, es recomendable diferenciar proveedores que mantengan ese rubro. plazo y de esta manera contratar una inflación amigable para la empresa Bacus. Muchas gracias.